Estamos ante un gobierno de cruzados, criminales y peligrosos. Es una combinación tremenda, porque por un lado tenemos a los cruzados son gente absolutamente ciega, que tiene un manual económico que existe, que está escrito, de una secta muy pequeña, muy menor a nivel global, pero que encontró en Javier Milei un fanático, un cruzado, que dijo: yo voy a aplicar este manual. Porque estas ideas en las que yo y un grupito de personas creemos, cuando se aplican automáticamente la cosa mejora. A niveles dramáticos, el otro día Milei, por ejemplo, contó en público, en la Bolsa de Comercio, que él dijo que leyó a Keynes, dijo que leyó los 30 tomos de Keynes, curiosamente lo mismo que nos dijo acá el economista y amigo presidencial Juan Carlos de Pablo, y que a través de esa lectura, él le explicó a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que al desregular automáticamente un país crece. Eso lo contó en vivo, en público. Y que Kristalina Georgieva lo miró raro y que tiempo después, cuando se volvieron a encontrar, le dijo: puse a todos mis econometristas a medir lo que usted me dijo y tiene razón. Al desregular automáticamente un país crece. Y vos decís, pero ¿de dónde saca? Bueno, solamente en su cabeza y solamente en sus manuales y solamente en su fanatismo, que comparte con Federico Sturzenegger, al cual sumaron a el Consejo Asesor del FMI, que está aplicando lo que ellos llaman la desregulación, que en realidad es regular a favor de grandes empresas, y el país no crece. Pero bueno, son cruzados, son fanáticos y siguen insistiendo en que si se aplica ese manual y lo que dice esa secta, la cosa funciona. Son criminales porque someter a un país al hambre es criminal. Es criminal. Porque endeudar a un país como lo han endeudado es, como decía Rodolfo Walsh en la carta abierta a la Junta Militar, someter a la miseria planificada a millones y millones. Porque la deuda es eso. La deuda que toman de esta forma, la deuda que es para el choreo, la deuda que es para la fuga, la deuda que es para el negocio financiero, la deuda Caputo. No es que la palabra deuda es mala. Si vos te endeudás para hacer ruta, para hacer hospitales, para hacer escuelas, para hacer centrales nucleares, eso es deuda productiva. Si vos te endeudás simplemente para mantener un dólar barato y regalárselo a tus amigos, eso es criminal. Eso es criminal. Y de hecho, juntando lo conceptual con las noticias de último momento, hace un rato Adorni anuncia retenciones cero para los granos de acá a las elecciones. Bueno, eso significa que el que tiene trigo para vender, o el que tiene maíz para vender, lo va a querer vender afuera y no venderlo acá. Y si lo querés acá va a ser más caro. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el pan. No hay que ser un genio de la economía. De acá a las elecciones va a aumentar el pan. Entonces, para seguir con esta rueda de regalar dólares, como hace Caputo desde que llegó al gobierno, porque estuvo todo el primer año de gobierno regalando dólares, el segundo año de gobierno endeudándonos, el resto del año regalando los dólares que nos habían endeudado y ahora nos quieren endeudar de vuelta para seguir regalando dólares a sus amigos, nos va a hacer que no podamos morfar. Eso es criminal. Y son peligrosos, además, porque cuando vos corres al Estado de las cosas que tiene que estar pendiente el Estado, pone en riesgo nuestras vidas. No solo como hacen, y repito, voy a juntar lo conceptual con las noticias de último minuto, porque hace un rato en el boletín oficial salió que el gobierno no va a aplicar la ley de discapacidad, de emergencia en discapacidad. Eso pone en riesgo la vida de miles de personas, de millones de personas, de millones de familias. Entonces, como son cruzados, son criminales y son peligrosos, hoy, por ejemplo, hacen eso. Ahora les voy a mostrar lo que sale en el boletín oficial. O dejan de cuidar las rutas. O, por ejemplo, ahora el fin de semana salió una noticia de que incautaron una cantidad de termos de la famosa marca Stanley, porque son riesgosos para la salud. Entonces los sacaron de circulación porque los detectaron. ¿Quién había dicho que había que dejar de controlar los termos Stanley que entraban? Sturzenegger. Entonces, en su cruzada, ¿dónde te junto las tres cosas? Te dicen que si desregulás creces,
y nos endeudan sistemáticamente, encima te ponen en riesgo tu vida. Entonces son cruzados, criminales y peligrosos. Y entonces hay que ponerles un freno. Porque ahora, y hoy puntualmente, el presidente viaja a los Estados Unidos a ver si sigue su cruzada, si se sigue mostrando como líder del mundo mundial, de Occidente, las libertades, etc. Si nos sigue endeudando, deuda que es criminal, y si nos sigue poniendo en peligro, porque encima capaz que no se endeuda directamente con el gobierno de los Estados Unidos, lo cual es muy peligroso para todos nosotros. Pues ya no es con el FMI, ya no es con un organismo, con varios países, no es directamente, casi que somos una estrellita más en la bandera de Estados Unidos. Hoy, en el boletín oficial, vieron que la semana pasada estaba en duda, porque el gobierno lo ponía en duda, si iban a cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. Ustedes saben que la ley salió del Congreso, Milei la vetó, volvió al Congreso, el Congreso rechazó el veto y estaba ahí la situación. ¿Qué pasaba? Bueno, hoy les voy a mostrar lo que está en el boletín oficial. Hoy Milei la promulga, pero le comunica al Congreso que la suspende. Esto es realmente extrañísimo, porque ya está, o sea, terminó el procedimiento constitucional. Se terminó. Ya bastante engorroso era sostener, rechazar los vetos, como para que encima ahora, con los vetos rechazados, el presidente diga, ah, no, la suspendo. Mirá, mostremos la parte donde dice, ahí dice, que en virtud de lo hasta aquí dispuesto, corresponde que el Poder Ejecutivo promulgue la ley, que, sin embargo, por imperio de lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera, se encuentra suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso determine la fuente de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé. Quédate ahí un segundo, porque la ley de emergencia en discapacidad decía, vamos a declarar la emergencia en discapacidad, vamos a dedicar esta cantidad de guita, que ahora les voy a mostrar cuánto calcula el gobierno que es, y decía, si hay que reasignar partidas, que las reasigne el jefe de gabinete. ¿Por qué? Pues no tenemos presupuesto. Porque en 2024 no hubo presupuesto, en 2025 no hubo presupuesto, y es posible que el año que viene no haya presupuesto tampoco. Ahora Milei, y se los resalté ahí, suspendió una ley que votó el Congreso, que él vetó, que el Congreso le rechazó los vetos y ahora él la suspende. Todo para no darle 2 pesitos a millones de familias que tienen a alguien con alguna discapacidad. ¿Cuánto es? Bueno, en el decreto que hoy publica Milei, dice que es el 0,35% del PBI. Eso es lo que calcula el gobierno que demandaría toda la ley de emergencia en discapacidad. El 0,35% del Producto Nacional. Dice, no hay plata. Bueno, voy a volver a poner el ejemplo que ponemos siempre para mostrar que sí hay plata. El problema es que es un gobierno de ricos. Cuando este gobierno bajó bienes personales, esa baja, bienes personales es un impuesto a los ricos, significó el 0,4% del PBI que deja de recaudar el Estado. De hecho, en el presupuesto que mandaron, la única recaudación que baja es bienes personales. En lo que les mostré recién, si podés ponerlo de vuelta, dice 0,35% del PBI. O sea, la cuenta es tan básica que si vos volvés a poner el impuesto a los ricos, te sobra plata para pagar la emergencia en discapacidad. Punto. Según los números que da el propio gobierno. La decisión es no hacerlo y acaban de suspenderla. ¿Con qué argumento? Con que no pueden. Ahora, lo increíble de todo es que en el mismo boletín oficial de hoy, el jefe de gabinete reasigna partidas presupuestarias. Ahí dice que se necesitan 3 billones de pesos. Bueno, hoy el jefe de gabinete, acá les muestro, es otra parte del boletín oficial, dice que reasignan presupuestarias a la Agencia Nacional de Discapacidad, que es justamente el lugar donde tienen que ir. Lo saca de una partida que es las obligaciones a cargo del Tesoro, que es deuda. Y uno podría decir, buenísimo, dejamos de pagar deuda y le damos la plata a la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Cuánto? Bueno, mostremos la planilla, 121.000 millones de pesos. O sea, nos faltan 3 cifras para estar más o menos cerca de lo que se necesita. Por ende, lo loco de todo esto, por eso quiero marcar la contradicción, es que el gobierno efectivamente
hace modificaciones presupuestarias hoy, porque lo puede hacer el jefe de gabinete, pero te suspende la ley de emergencia en discapacidad diciéndote no podemos cumplir lo que dice la ley, que es justamente que el jefe de gabinete reasigne las partidas necesarias para que se cumpla. Esto salió hoy en el boletín oficial. En resumen, vamos a seguir sin emergencia en discapacidad porque el gobierno no lo quiere pagar. No lo quiere pagar. Bueno. El presidente estuvo muy presente en las últimas horas. Se fue a Córdoba el otro día, dio un discurso ante la Bolsa de Comercio. Parecía que estaba en Narnia, porque no habló ni de que el dólar se había ido al demonio, ni de que el riesgo país había ido al demonio, ni de cuántos dólares habían tenido que regalar. Nada. Nada, simplemente diciendo, no, si hay algún lío, esto es culpa de la oposición, que nos votan cosas en el Congreso y que se vienen las elecciones. Y el fin de semana dio un montón de entrevistas. Voy a pasar varios fragmentos del presidente porque vale la pena. Por ejemplo, cuando en la entrevista que dio a Radio Mitre con su amigo Gabriel Anhelo, voy a corregirme, no es una entrevista eso es una charla con un amigo, entrevistas no da al presidente, habló justamente, ya que hoy hay reasignaciones a la Agencia Nacional de Discapacidad, poquito, pero algo hay, lo cual muestra que se puede hacer y que no hace falta suspender la ley de emergencia en discapacidad. Habló del ex titular de Diego Spanuolo, que es el hombre íntimo del presidente, cuyos audios revelaron que había un entramado de corrupción y que el 3 iba para Karina. Bueno, vamos a escuchar qué dijo el presidente el fin de semana sobre esto. Es falso lo que está diciendo, que le dijo a Javier, porque si le hubiera dicho eso le hubiera volado la cabeza. Aparte, si Español, digamos, tenía esa certeza de que había corrupción, lo tenía que denunciar. Digamos, porque si no incumplía los deberes de funcionario público. Por eso cuando aparecieron estos audios, ante la duda, fue desplazado de su cargo y se intervino Landís. Es tremendo que la propia frase no tiene coherencia interna. Porque Milei dice, Spanuolo a mí no me lo contó. Si me lo hubiera contado, que había corrupción, le volaba la cabeza. La otra vez había dicho le daba una piña, le había hecho decir a Majul que le daba una piña, ahora el propio presidente dice le hubiera volado la cabeza. Ni hablar de la parte violenta y del asesinato, etc. Y después dice, porque lo que tendría que haber hecho Spanuolo es denunciarlo, porque si no, un funcionario, si tiene conocimiento de un delito, tiene que denunciarlo. ¿Por qué digo que la frase no tiene coherencia interna? Porque si Spanuolo le hubiera contado a Milei que había corrupción, Milei no le tendría que volar la cabeza, tendría que haberlo denunciado. Porque Spanuolo le estaba contando un hecho de corrupción. En realidad lo que Milei confiesa, y ya lo dijo varias veces, es que está dispuesto a echar a cualquier persona excepto a su hermana. Entonces, si Spanuolo le contaba que su hermana era la corrupta, él le hubiera volado la cabeza a Spanuolo, no hubiera denunciado la corrupción. Y siguió un poco más con el tema, y escuchen la defensa que hace de Karina porque es maravillosa. ¿Qué es lo que quiero decir? Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Hay que ser muy tonto para pensar eso. Presidente, ¿usted está convencido que a su hermana, que al Ejecutivo, inclusive a usted, le hicieron espionaje ilegal? Obviamente que nos hicieron espionaje ilegal y por eso estamos, digamos, hicimos la denuncia y claramente en esta situación está profundamente involucrados los pseudo periodistas que mencioné también, ¿no? No la defiendas así. O sea, según Milei, la defensa de su hermana es, si hubiera tenido la posibilidad de robar el 100%, ¿por qué se queda con el 3%? Es que no es que tenía la posibilidad de robar el 100%, Javier. No puedes robar el 100 primero porque se nota. Segundo, porque no lo administraba ella. Tercero, porque lo que cuenta Spanuolo en los audios es que tenían que pagar por afuera una coima que había pasado del 5 al 8% y pasó del 5 al 8 porque el 3 iba para Karina. Entonces es el 3 de un total que iba por afuera. No es una caja que se la podía quedar. Pésima defensa. Pésima. O sea, no sé quién le escribe estas cosas, no sé cómo lo piensan, pero no es por ahí, presidente, para defenderlo. Después habló también de la situación política actual y de a quién le va a ir a pedir ayuda. Escuchen. En el momento de la verdad estamos todos juntos.
eso no sea problema, que eso es así. O sea, que no me descarta que de aquí a las elecciones pueda comer una milanesa al horno con el expresidente. Hay puentes. Hay puentes, perfecto. ¿La relación está bien? Digo, fría, pero bien. Las circunstancias que generan a veces los eventos electorales pueden producir estos distanciamientos transitorios, pero cuando llega la cosa de verdad estamos todos del mismo lado. O sea, digamos, tanto digamos Mauricio Macri como yo sabemos muy bien, digamos, de qué lado estar de la historia cuando, digamos, la cosa se pone seria. Bueno, este es un dato también interesante, el fin de semana también lo hizo circular y se lo hizo decir a Majul, de que el presidente va a ir a pedirle la escupidera a Mauricio Macri. Recordemos que es una relación con muchas idas y vueltas, donde cuando Milei entra al balotaje, Patricia Bullrich se suma automáticamente a las filas de Milei. Según en ese momento no le habían consultado a Macri, después finalmente hubo reunión con Macri, la famosa reunión de Acasuso. Macri efectivamente apoyó a Milei para que no ganara Sergio Massa. Después no le dieron mucho a Macri en el gobierno. Y después Milei le empezó a comer no solo la base electoral, sino que se creyó que como había ganado y le comía la base electoral, ya podía maltratarlo, dejarlo afuera de las listas, darle lugares residuales en las listas. Y Macri se lo hizo saber varias veces. Ahora, ¿Macri es una víctima de eso? No. Macri apoyaba a Milei también porque quería negocios. Y los propios voceros paraoficiales del gobierno le decían a Macri, cuando Macri se quejaba públicamente, Mauricio, calmate, no te vamos a dar la hidrovía. Porque Macri quería que una empresa patrocinada por él se quedara con el control de nuestra vía troncal navegable. O sea, es una de mafiosos. Es una de Goodfellas. Ahora Milei dice, lo voy a llamar a Mauricio, a ver si me da una mano. Veremos si Mauricio lo atiende, qué condiciones le pone. Pero se lo ve al presidente, en este caso en términos políticos, ahora vamos a la parte económica, muy desesperado. Porque hasta hace 15 días, según el gobierno, el PRO ya no existía. Y todos los del PRO se tenían que poner la camiseta violeta, como hicieron Santilli, como hicieron Ritondo y como hicieron todos esos. Y el fin de semana también, quiero que escuchen esto, porque ahora nos vamos a meter con el gobierno. Milei apuntó contra Kicillof, que fue el que le dio, te diría, el golpe final a algo que ya se viene cayendo a pedazos, que fue el resultado electoral del 7 de septiembre pasado. Y entonces Majul, que trabaja y habla por el gobierno, se dedicó a amenazar a Kicillof en medio de todo esto. Mirá. Hay que decirlo, Kicillof también, los campeones nacionales e indiscutidos de la corrupción y el afano. Que no se le note a uno no significa que no lo sea. Van a ver de acá a octubre todas las cosas que le encontramos a Kicillof, con una mirada superficial incluso. Bueno, de acá a octubre, mientras ahora nos metemos, retenciones cero, quilombo, el dólar se va a la mierda, qué sé yo, Majul lo va a intentar tapar hablando de Kicillof. Con algo superficial, digo. Es tan evidente, en serio, que, bueno, en fin, pero quería mostrárselos porque pasó ayer y ahora vamos a hablar de todo lo que se viene de acá a octubre, que falta una eternidad. Estamos a 22 de septiembre y no se sabe. De hecho, el otro día le preguntamos a Juan Carlos de Pablo, amigo del presidente, si el gobierno llega. No preguntó a dónde, pero dijo, solo Dios sabe. Así está el gobierno. ¿Qué pasó la semana pasada? Hagamos mínima cronología para entender todo el proceso y es, el lunes Milei, pasó hace mucho, pero hace una semana Milei hizo una presentación de un presupuesto. En el presupuesto decía, por ejemplo, que el dólar va a valer en diciembre 1.323 y que va a valer en 2027 1.470. El dólar oficial terminó arriba de 1.500 y ya el mayorista está en 1.474 porque lo sostuvieron abajo de la banda. Eso presentó el gobierno. De ahí para abajo, dibujos, recortes para los ricos, aumentos para los ricos, recortes, entre otras cosas, presiones por discapacidad, etc. Eso fue el lunes. En la semana, como no le creyó a nadie ese presupuesto, el dólar empezó a empujar y se pasó de la banda.
Entonces, recién ahí, el gobierno empezó a intervenir. Intervino primero con 53 millones de dólares, que era un montón. Al otro día se espiralizó y tuvo que meter 378 millones de dólares. Y al tercer día se recontraespiralizó y tuvo que poner 678, 678. Esas cosas de la historia. Entonces, en total, 1.109 millones de dólares que Luis Caputo, el ministro de Economía, y su socio Bausili, que es presidente del Banco Central, reventaron. El jueves habló Caputo, mientras todo esto se espiralizaba, y adelantó que iban a hacer esto. Vamos a escucharlo de vuelta. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalles si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos, y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Es, como diría Roberto Navarro, un te toman por boludo constante. Si hay suficientes dólares para todos, ¿por qué hace 5 minutos anunciaron retenciones cero de la soja para que haya más dólares? Si ya hay, ¿para qué necesitan más? Si hay suficientes dólares para todos, ¿por qué filtran y dicen, y lo dijo el propio presidente, que están yendo a Estados Unidos a manguearle dólares a Donald Trump? Si hay suficientes dólares para todos, ¿por qué en la misma charla, en el stream carajo, Caputo dijo que no tienen los dólares todavía garantizados para pagarle a los bonistas los vencimientos de enero y de julio? ¿No ven que no hay dólares para todos? Solamente hay dólares y todavía los tratan de sostener baratos para los amigos de Caputo. Y lo increíble es que tantas veces hicieron esto ya, y por eso dijimos tantas veces que esto iba a terminar así. Y la expectativa el viernes, medio en chiste y lamentablemente en serio, es casi un chiste de humor negro, era si Caputo y Bausili iban a entrar al top 10 de la rifa de dólares en un día del Banco Central. Y efectivamente entraron. Vamos a ver la tabla que publicó Rodrigo Quiroga. Las 20 ruedas en que más dólares vendió el Banco Central del 2003 al 2025. Bueno, si hacen zoom van a ver que las primeras 9 eran de Macri, son de Macri. Todo Macri, al cual Milei va a llamar ahora para que lo ayude. Bien, vamos bien. En la segunda columna están los ministros de Economía de las primeras 9. Y casi todas son de Nicolás Dujovne, el hombre que tenía su casa declarada como un baldío y que fue a pedirle el préstamo junto con Caputo al FMI. Y si miran la tercera columna está el presidente del Banco Central. Bueno, Sturzenegger tiene la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce. 2018, las dos primeras son el 25 y el 27 de abril del 2018, Sturzenegger rifando 1.472 millones un día y 1.382 otro. Después, el 11 de mayo del 2018, rifando más de 1.000 millones en un día. Después viene Caputo, Sturzenegger, Sanleris, Sturzenegger, Sanleris, y entró Bausili al top 10 con 678 en el tercer día de explosión del modelo, que fue la semana pasada. ¿Hoy lo superará? Veremos. Ahora, siempre acuérdense de algo. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de reventar dólares a este precio? Bueno, que alguien se los lleve a este precio. ¿Sí? Porque cuando salen del Banco Central, alguien se los queda. A este precio. Bueno, evidentemente le están dando dólares a este precio a sus amigos. Por eso es criminal. Porque no hay necesidad de esto. No hay ninguna necesidad.
De hecho, el gobierno tenía dólares. Tenía dólares. Milei en su primer año de gobierno hizo un blanqueo por el que entraron 20.000 millones de dólares. Tuvo un año de cosecha buena sin sequía. Esos dólares, Caputo los regaló. Como los regaló, fueron a pedirle dólares al FMI y entraron 14.000 millones de dólares. En abril. En abril. Más 10.000 millones de dólares del BID, más 10.000 millones de dólares del Banco Mundial, más otro tanto que le pidieron vía repos a los bancos. O sea, todo el tiempo entraron dólares. ¿Y los acumularon? No. Los regalaron. Ahora, no los regaló Caputo, los regalamos nosotros, porque después lo tenemos que devolver nosotros. Y ahora de vuelta están sin dólares. Y van a ir a pedirle más a Estados Unidos. Por eso es importante que en estos días la oposición argentina se manifieste y diga, no pagamos, no vamos a reconocer más. No reconocemos otra nueva deuda. No la reconocemos. Y que Milei diga destituyentes, y que diga que somos golpistas. Pues no la reconocemos. Basta, ¿cuántas generaciones más nos van a arruinar? Por la locura electoral de acá a un mes. ¿Cuánto nos va a costar esta campaña? Ya nos costó 20.000 millones de dólares con el... ¿Cuánto nos va a costar esta campaña? ¿Por qué tenemos que pagar todos la campaña electoral de Javier Milei? ¿Por qué tenemos que pagar todos el negocio de Luis Caputo y sus amigos? ¿Por qué tenemos que pagar todos el sectarismo de Sturzenegger? ¿Por qué? Si no tiene ningún sentido que nos den más plata. No tenía sentido que nos la diera el FMI con Macri, la guita que nos dio. No tenía sentido que nos diera de vuelta ahora con Milei y Caputo las dos veces. Y no tiene sentido que Estados Unidos nos dé más plata. No nos den más. Y tiene, espero que lo haga, toda la oposición argentina que sentarse, escribir un documento, firmarlo y decir, esto no lo reconocemos. Presidente Trump, haga lo que quiera, pero esto no lo reconocemos. Y le avisamos ahora, antes de que se lo dé, esto no lo reconocemos. Milei dio varias entrevistas. Vamos a escuchar ahora una parte de la charla con La Voz del Interior, porque acá reconoce, al igual que lo reconoció Caputo, que todavía no tienen la guita para pagar los vencimientos de enero y de julio del año que viene, y por eso están yendo a buscar más. Mirá. Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y nosotros ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno, lo que pasa es que nosotros hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también. Y justo ahora, ¿lo contás? Justo ahora que se te fue el riesgo país al demonio, el dólar al demonio, que estás poniendo más de 1.000 millones de dólares en 3 días, regalándolos, rifándolos, desplumando al Banco Central. Justo ahora lo contás. Y obviamente la poca información que hay tiene que ver con que la ponga el gobierno de los Estados Unidos, que tiene un muy buen concepto de Milei. Vamos a escuchar un archivo, uno de tantos, de Donald Trump, hablando de Milei. Mirá. Trade, you met with President Javier Milei at CPAC. He wants to sign a free trade agreement. Con Milei, él quiere juntar un tratado de libre comercio. ¿Es algo que consideras? Le dicen a Donald Trump. Consideraré cualquier cosa con Argentina. Por cierto, creo que Milei es genial, es un gran líder, está haciendo un gran trabajo trayendo al país del olvido. Claro que sí. Estamos viendo esas cosas, decía Donald Trump. Y acá hay que ver varias cuestiones. ¿Esto pasó alguna vez? Ahora les voy a mostrar. Sí. Pero es un sí, pero. Está la nota de Laura Carpineta hoy en El Destape, que como siempre les recomiendo leerla porque es crack. Dice, el antecedente mexicano desnuda los peligros de un préstamo de Estados Unidos a Milei. Y la nota está muy bien detallado, como en su momento Clinton le prestó a México a través de un fondo estabilizador que tiene el Tesoro. Ahí dice,
al presidente Ernesto Zedillo el 1 de diciembre del 94, que le estalló una crisis justo cuando estaba entrando un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el NAFTA, y aparecía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Digo, ese era el contexto. Ahora, según describió por entonces el director del Instituto Internacional de Economía de Washington, Fred Bergsten, México se estaba quedando sin dólares por, y acá están las comillas, escuchen la descripción porque es tremenda, el uso excesivo del tipo de cambio casi fijo como un ancla, ¿le suena? Con el propósito de reducir la inflación interna, en vez de habilitar una política más balanceada que permita llegar de manera más rápida a un tipo de cambio que asegure que las exportaciones de México se mantengan competitivas y las importaciones no sean insosteniblemente baratas. ¿Le suena? La estrategia consiguió reducir dramáticamente la inflación, pero a costo de seguir sobrevaluando el peso mexicano. Este era el contexto en el cual Estados Unidos le prestaba la guita a México. Ahora, después, está muy bien explicado en la nota, no me voy a extender más, el contexto era también que Estados Unidos está pegado a México y que querían hacer un área de libre comercio y que no se les podía caer el país de al lado, que les provee de un montón de cosas, entre ellas de laburantes, de comercio, de intercambio, que es el destino de sus exportaciones, etc. Y lo ayudaron, y México lo pagó incluso antes de que terminara el periodo, y fue un gran quilombo para Clinton darle esa guita a México, que estaba al lado de ellos. Ahora la situación es bastante parecida, dólar barato, exportaciones que están cayendo, importaciones que están aumentando, industria que se destruye en la Argentina, todo para mantener una inflación ficticia más o menos ahí, y de vuelta la posibilidad de una guita, que no sabemos cuánta tampoco. El corresponsal de Estados Unidos en Infobae, Román Lechman, puso una cifra de 30.000 millones de dólares. Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, le contestó que estaba mintiendo. No sabemos, veremos. Cualquier cifra es ridícula, exorbitante y no sirve para nada. Cualquiera. Pero hay una pregunta de si Donald Trump le puede llegar a prestar esta guita a Milei. Recuerden que estuvo el secretario del Tesoro Scott Bessent en la Argentina, que le filtró a la agencia Bloomberg que era algo que podían evaluar, darle una guita del Tesoro norteamericano a Estados Unidos, que repito, pasó una sola vez en estos números con México. Hay una muy chiquita también con Uruguay, que está detallada en la nota de Laura, pero era muy chiquita, eran, no me acuerdo si 1.500 o 2.000 millones de dólares. Imagínense, le fueron en un día, en 3 días a Caputo, imaginen que no sirve eso. Y el otro día también se lo preguntábamos a Héctor Timerman, un hombre que conoce mucho Wall Street, y decía, miren, en teoría no, pero Trump está igual de loco que Milei, por ende, no sabemos. Ahora, también hay una pregunta, ¿cómo le explica Trump a los ciudadanos estadounidenses que le está mandando un montón de guita a un tipo en la otra punta del continente en vez de ponerla en Estados Unidos? Porque, repito, a México lo podés explicar, está al lado, tenés una relación con Argentina, no hay mucha explicación. Puede haber una explicación política, que es, efectivamente, de México para abajo, Trump no tiene un solo país importante de la región que lo apoye. Claudia Sheinbaum en México, Lula en Brasil, Boric en Chile, Yamandu Orsi en Uruguay, Petro en Colombia. No tiene sostén. Y el único tipo de la región que mira para arriba y dice, sí, buena, Trump, es Milei. El único tipo que vota en todo lo que hay que decidir en Naciones Unidas exactamente igual que Estados Unidos es Milei. Entonces puede haber una explicación ahí de decir, bueno, Trump quiere sostener que no se caiga enseguida al único tipo de un país importante de la región que lo sostiene. Puede ser. Y puede ser que no venga un mango y que Milei viaje ahora a Estados Unidos, se lo cruza en el pasillo a Donald Trump le haga así, hola amigo, y bueno, diga, chicos, estoy con otros quilombos. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Y todas son malas, ¿eh? Porque si Milei puso, y Caputo puso, esta expectativa de que tranquilos, ahora viene la plata de Estados Unidos, y no viene, es terrible. Y si Milei viaja y nos trae más deuda, también es terrible. Porque igual le va a ir mal en las elecciones de octubre, igual va a tener un cimbronazo y no hay guita que alcance. No hay guita que alcance. ¿Cuánta guita le tienen que prestar para que cada 3 días reviente 1.000 millones de dólares? No hay guita que alcance.
por eso es importante, y quiero volver a poner a Cecilia Moró, diputada nacional de Unión por la Patria, que el fin de semana dijo, esta nosotros no la aceptamos. Ponela. Lo terrible ¿Qué? es que se vaya a Estados Unidos a arrodillarse frente al presidente Trump para pedirle un nuevo préstamo para endeudar a la Argentina. Porque no queda endeudado el gobierno de Milei, queda endeudado los argentinos, generaciones de argentinos. Y Trump tiene que saber, y el Congreso de Estados Unidos tiene que saber, que si le da plata del Tesoro a Milei, el préstamo es a Milei, no es al Estado argentino. Porque hay una ley vigente, la ley de administración financiera, la ley Guzmán, que establecen que cualquier préstamo de este tipo tiene que pasar por el Congreso argentino. Y si no pasa, Y si no pasa, tiene una ilegalidad y una ilegitimidad. ¿De qué lo van a ir a que buscar? se lo pague Karina Pero- con el 3%. Pero Es cierto lo que dice Cecilia Moró, tan cierto como que la deuda que tomó Caputo y Macri con el FMI no pasó por el Congreso, como la deuda que tomó Caputo y Milei con el FMI tampoco pasó por el Congreso. Todo ilegítimo. Todo por fuera de la ley argentina, ¿eh? Y además por fuera de la ley del FMI, que le prestó a la Argentina más de lo que le correspondía. Y ahora va Milei y quiere tomar más deuda todavía directamente con los Estados Unidos, que como bien me marcaba Nico Lantos, que nos estaba escuchando, no es el FMI. Vos decís, le ves al FMI, bueno, pero le ves a todos los países, qué sé yo, hay muchas negociaciones, muchos en el medio. Si le ves a Estados Unidos, te ponen un portaaviones acá en Puerto Madero. O se quedan con algo. No van a esperar, bueno, que todos los países que discutan. Es muy peligroso. De verdad es muy peligroso. ¿Qué va a pedir Estados Unidos a cambio? Está escrito, por ejemplo, hace poquito Donald Trump cambió una de las regulaciones que en Estados Unidos le ponía fuertes sanciones a las empresas estadounidenses que paguen coimas en el exterior. Y le dijo, chicos, paguen coimas tranquilos, no hay ningún problema, nosotros no los vamos a perseguir más. Esto pasó posta, está en la página web de la Casa Blanca. Y dijeron, ¿por qué? ¿Qué querían que se queden las empresas estadounidenses? Pagando coimas en el extranjero para poder competir con otras empresas que según ellos pagan coimas como las chinas, según Estados Unidos. Se quieren quedar con puertos de aguas profundas, con infraestructura crítica y con minerales y tierras raras. ¿Qué tenemos acá? Puertos de aguas profundas, infraestructura crítica como por ejemplo las centrales nucleares ahora que quieren vender. Tenemos tierras raras, tenemos minerales. Es bastante obvio. Y ahora encima le vamos a deber guita al gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué nos va a pedir a cambio? ¿Qué tenemos para darle a cambio? Y lo que el gobierno de Estados Unidos quiere. Infraestructura, puertos de aguas profundas, minerales y tierras raras. Vuelvo a recomendarles la columna cuando vino Sabino Vaca Narvaja acá, mostrando, porque vieron que nosotros a veces vemos la superficie y hay cosas profundas abajo. Cuando Donald Trump, hace un mes y pico, cuando todavía no estaba la condena a Bolsonaro, le mandó una carta pública a Lula y le dijo, liberalo a Bolsonaro inmediatamente y si no te pongo unas sanciones económicas. Y nosotros digamos, mirá, Trump preocupado por su amigo Bolsonaro. No, estaba preocupado por eso. Estaba preocupado, ¿por qué? Porque China invirtió en un puerto en Brasil, en un puerto en Perú y en un corredor bioceánico que junta los dos puertos, que son los dos más grandes del mundo. Entonces ya podemos evitar el canal de Panamá que lo controla Estados Unidos. Entonces no se trataba solamente de su amigo Bolsonaro o solamente le cae mal Lula. Se trataba de que está perdiendo Estados Unidos ese control. Ahora, ¿podemos hacer eso acá? Sí, claro. Podemos poner un puerto acá, un corredor bioceánico acá y que lo controle Estados Unidos. ¿Pedirá eso Estados Unidos a cambio? ¿Vamos a partir el país como partieron Panamá? ¿Y ya no tienen país, no tienen historia, no tienen cultura propia? ¿Simplemente son un paso de buques? Es muy peligroso esto. Es muy peligroso. Por eso es importante, repito, que toda la oposición, como recién la escuchábamos a Cecilia Moró, creo yo, se plantee y diga, esto no, esto nosotros no lo vamos a reconocer. Quien llega al gobierno no reconoce esto. En el gobierno no reconocen la situación. De hecho, les propongo que escuchar a José Luis Esper, que es el candidato del gobierno en la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto, que también van a bloquear la discusión, y dijo, tranquilos, acá no pasa nada. Si la semana pasada se gastaron 1.100 millones de dólares de reservas, ¿no?, para mantener el precio del dólar en la banda, ¿qué garantiza que quedando 26 ruedas, ¿no?, 26 días,
no se dilapiden toda la reserva del Banco Central. Primero me gustaría llevarle alguna tranquilidad objetiva a la gente. Yo creo que no hay ninguna chance de crisis en Argentina, lo repito. ¿Ninguna? No. ¿Y a qué le llamas crisis? Ver, Cuando habla de crisis... Cuando hablamos de crisis es una palabra con mayúscula, no con minúscula. Y con la letrita chiquita. Crisis es una hiperinflación, un 2001, un Rodrigazo. De esas cosas no hay ninguna chance. Sí hay chance, como consecuencia, que las leyes que salen del Congreso torpedean la columna vertebral del gobierno, que es déficit cero, que es que el Estado no gaste más de lo que recauda, tenga semanas de tensión. Semanas de tensión, dice Esper, que justamente coinciden con las semanas en las cuales él va a ir de candidato en la provincia de Buenos Aires. Habló hace unos minutos el canciller Gerardo Wertheim. ¿Por qué? Porque, recién lo contaba Beldic, Milei iba a viajar hoy temprano para reunirse con Kristalina Georgieva y no viajó, por ende asumimos que no hay reunión. Les cuento una intimidad, como siempre. Ustedes saben que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, los periodistas argentinos con los voceros del FMI, y es muy gracioso el grupo de WhatsApp porque todo el tiempo le preguntamos cosas y todo el tiempo no nos responden. Bueno, efectivamente no contestaron qué pasó con la reunión que iba a haber, como no contestan cómo ve el FMI que el gobierno está regalando dólares, como no contestan nunca. Entonces todavía no sabemos qué pasó con esa reunión. Ahora, después está... Repito, la publicación que hizo el corresponsal de Estados Unidos en Infobae, Roman Lechman, que dijo que Estados Unidos nos va a dar 30.000 millones de dólares. Lo desmintió Pablo Kirno, el secretario de Finanzas, y ahora Gerardo Wertheim, el canciller, le contestó, mirá. Y en esa reunión, digamos, se van a conversar temas que tengan que ver con la relación bilateral, la situación argentina. Obviamente ha habido muchas especulaciones, se ha hablado de un préstamo de 30.000 millones de dólares. Eso es absolutamente equivocado, falso. Falso. Espere. No, quedémonos en ese punto. Porque usted está desmintiendo una información. Eso es falso. 30.000 millones es falso. Sí, exactamente. Digamos, no han comenzado negociaciones y además piense que con el Tesoro, si hubiera, se toman ciertos parámetros, entonces nunca hubo un acuerdo ni una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura. Varias preguntas tengo. ¿Le podemos llamar al canciller? ¿Es más o menos de 30.000? Porque si es menos es un problema, si es más es un problema, todo es un problema. Y si es 30.000 también es un problema, pero ¿es más o es menos? Y segundo, escuché mal el canciller, dice no tenemos nada. O sea que si están creando expectativa de que van a lograr algo, el canciller acaba de decir no tenemos nada. No se habló una cifra, qué sé yo. O sea, no tienen un problema. La comunicación nunca resuelve la política, pero si encima de que no tenés política, no tenés comunicación, están en el peor de los mundos. Y también dijo de por qué no viajó Milei a reunirse con la titular del FMI. A ver. Primero preguntarle si es que sabe el motivo exacto por el cual el presidente postergó el viaje a los Estados Unidos. Creo que parte hoy a las 7 de la tarde, ¿no? Bueno, el presidente, digamos, de alguna manera tiene sus reuniones más importantes durante el día de mañana y el día siguiente y prefirió partir un poco más tarde y quedarse el día laborable en Argentina. Ok, solamente eso, básicamente eso. Exactamente. Perdón, pero me causa mucha gracia. O sea, dice el canciller Wertheim que Milei tenía una reunión con la titular del FMI, pero le pintó quedarse a laburar acá porque es lunes. Chicos, es posta. Navarro ya le va a quedar chico el te toman por boludo. Bueno, voy a seguir. Milei también hizo otra de te toman por boludo, porque en medio de todo esto, obviamente los precios ya aumentaron. Cualquiera que va a hacer las compras sabe que los precios aumentaron y que el gobierno intentó, con toda esta locura, de regalar dólares y mantener la inflación frenada, que no suceda. Bueno, es tan evidente todo que en la charla que tuvo Milei con su amigo de anteojos amarillos, Gabriel Anhelo, hablaron de qué va a pasar con los precios. Y escuchen esta de Milei. Presidente, ¿puede ir a precios? En un momento lo dejó entrever en la respuesta anterior. ¿Esto puede terminar siendo a precios? Sí, puede pasar porque si a usted le cayó la demanda de dinero, le hace saltar el nivel de precios. Ok.
Pero esto sí, pero es muy importante esto. Una cosa es que sea inflación, otra cosa es que es un salto en el nivel de precios. Suponga lo siguiente, usted, digamos, utiliza una determinada cantidad de dinero para comprar una determinada cantidad de bienes. Sí. Aparece un mecanismo, supongamos que hace más eficiente el uso del dinero, usted tiene que mandar menos dinero. Eso genera un salto en el nivel de precios, ¿sí? Se va a manifestar en la tasa de inflación de un periodo, pero después desaparece. Ay, hermoso. No va a haber inflación, van a saltar los precios nomás. Saltan, de saltarines, son tipo precios conejos, pero después caen según Milei. Posta que es, te toman por boludo a niveles tremendos. Sí, se va a trasladar a precios, lamentablemente. Lamentablemente, además lo acaba de confesar el propio presidente. Dice que es un salto de precios, que eso no es inflación. El otro día, porque la situación es muy compleja, y ya veíamos el jueves que, no, el viernes, el viernes, que el gobierno ya se había patinado más de 400 millones de dólares en 2 días para tratar de frenar y que no pase de la banda. El viernes finalmente se llevó 678 millones de dólares más. Pero quiero volver a pasar un audio que además sé que tuvo mucho ruido dentro del gobierno, porque hablamos con Juan Carlos de Pablo, que es economista, que es consultor de grandes empresas, pero que además es amigo íntimo del presidente, pasa buena parte de los domingos con el presidente, acaba de sacar un libro de charlas con el presidente le llama el profe de Pablo, y le preguntamos, y quiero volver a poner porque este textual que circuló mucho en medios, sé que tuvo mucha molestia dentro del gobierno, repito, porque es un íntimo del presidente, y le preguntamos, che, todo esto que está haciendo el gobierno, toda esta rifa de dólares que está haciendo, ¿alcanza? Bueno, escuchen la respuesta. El dólar a 1.500, el riesgo país en 1.400. Lo importante es que el gobierno dijo, si el dólar llega a la banda superior, vendo, y vendió. Esta es la clave, tal como era esperar. Vos te imaginás ayer a Bausini diciendo, ahora que lo pienso mejor no voy a vender, voy a hacer un desastre. Entonces, vendió. Y creo que fue el ministro de Economía que dijo, si tengo que seguir vendiendo, sigo vendiendo. Sí, dijo, voy a vender hasta el último dólar. Y lógico, ¿qué quiere que diga? Lo importante es que cuando lo pusieron a prueba en las últimas 2 jornadas, lo hizo, ¿no? Claro, pero en 2 jornadas tuvo que poner más de 400 millones de dólares. Y sí. Y sí. ¿Y alcanza? Lo sabe Dios. Bueno, no sabemos si lo sabe Dios, lo sabemos nosotros. No alcanza. Pero lo sabe Dios, pegó muy fuerte en el gobierno. Pues repitamos, yo no sé si este domingo de Pablo estuvo en Olivos, porque todavía no tenemos los accesos a la Quinta de Olivos de este fin de semana, nosotros los pedimos sistemáticamente. Ahora, él dice que va todos los domingos y efectivamente en las planillas que tenemos figura de Pablo buena parte de los domingos con Milei. Y el tipo que está los domingos con Milei, que es economista y supuestamente un tipo prestigioso en materia económica, dice, sabe Dios si alcanza. Bueno, efectivamente no va a alcanzar. Y entonces empiezan a rondar, van a escuchar mucho esto acá y lamentablemente las famosas 2D. Lo escribió Zayat, lo escribió Scaletta, lo comentaba el otro día Navarro, las 2D son devaluación y default. Acá lo van a escuchar. A Luis Majul van a escuchar lo que le contó el presidente. Ponelo. Milei nos anticipó que Argentina va a honrar su deuda, no va a ir al default. Reconoció que para ganar las elecciones del próximo 26 de octubre va a necesitar recrear el pacto de Acasuso, ¿se acuerdan? Ahora se los voy a contar. Y reveló que le estaba pidiendo en estas horas a la ministra Patricia Bullrich que llame a Mauricio Macri esta semana para que vuelvan a encontrarse, en todo caso, los tres. Dijo el presidente, textual, cuanto antes lo hagamos, mejor. Bueno, la última parte es, de vuelta, Milei yendo a pedirle ayudín a Mauricio Macri. Pero ponelo de vuelta solamente los primeros segundos cuando Milei le hace decir a Majul que le promete que no va a defaultear. Mirá. Milei nos anticipó que Argentina va a honrar su deuda, no va a ir al default.
reconoció que para ganar las elecciones del próximo 26 de octubre va a necesitar recrear el pacto de Acasuso. O sea, tranquilos chicos, que Milei le dijo a Majul que no va a entrar en default. A ese nivel estamos. Bueno, hoy a la mañana, en medio de todo esto, como sobran dólares, el gobierno sale a ver si garronea algunos dólares que hayan quedado de la cosecha. Y anunció Manuel Adorni en un tuit que con el objetivo de generar mayor oferta de dólares, de vuelta, si sobraran dólares no tendrían que generar mayor oferta de dólares. No hay. Por ende, quieren generar mayor oferta de dólares. Hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Esto lo anunció Manuel Adorni en un tuit de las 7 de la mañana, 51 minutos. Y después sacaron un suplemento en el boletín oficial. O sea, se lo agregaron al boletín oficial que habían sacado un ratito antes. O sea, o lo decidieron a las 6 de la mañana, o no sé, porque no. Los suplementos del boletín oficial salen a la tarde, salen cuando pasaron cosas durante el día, salen, bueno, lo sacaron ahora, hace 10 minutos. Bueno, y ahí dice, un decreto del presidente fija en 0% la alícuota del derecho de exportación para las mercaderías comprendidas en todo lo que después ponen ahí en detalle, hasta el 31 de octubre. Inclusive, o hasta la finalización del día en que se alcance la suma de registraciones de declaraciones juradas de venta al exterior por un importe equivalente a 7.000 millones de dólares. Lo que ocurra primero. Atención, acá hay otra definición que no la puso Adorni en el tuit, que es que si juntan 7.000 millones de dólares, vuelven a poner las retenciones donde estaban, antes del 31 de octubre. Y si no, retenciones cero hasta el 31 de octubre. Por ende, no sé, están esperando juntar, o cree el gobierno que hay, 7.000 millones de dólares en granos guardados, y que como les dan retenciones cero, ahora van a salir corriendo las cerealeras a venderlo, y con eso liquidarlo además, y que entren los dólares. Es una apuesta. Ahora, esto significa que una cerealera que tiene trigo, maíz o soja, cree que si lo liquida ahora, le va a entrar más plata que si espera y hay una devaluación que sea más alta que el porcentaje de las retenciones. ¿Se entiende? O sea, ahora la soja, ¿cuánto es la retención ahora la soja? ¿30 y algo? 30. No, te iba a decir porque recordemos que se hizo esa baja permanente